En este video vamos a continuar hablando sobre las pruebas para los números aleatorios. Ahora vamos a hablar sobre probar la independencia. Existen varios mecanismos para analizar si una muestra de números provienen de variables aleatorias independientes, pero nos vamos a enfocar en detectar evidencia de dependencia. Si existe tal evidencia, la técnica para generar independencia será la permutación de la muestra. Para detectar la posible dependencia, usaremos 4 enfoques distintos. No son todos los que existen, pero sí es una muestra básica que hay que conocer. La primera es la búsqueda de patrones. Puede ser un criterio subjetivo, pero de alguna manera ayuda y es un criterio gráfico. En esta búsqueda de patrones vamos a concentrarnos en el diagrama de dispersión y graficar xy contra xy más 1, es decir, las observaciones contra las observaciones sucesivas o contra las observaciones siguientes. El segundo enfoque es visualizar y analizar el gráfico de autocorrelación, también conocido como correlograma. El tercer enfoque, que ya es un enfoque más analizando la información estadística, es aplicar una prueba llamada de Cox-Stuart para detectar tendencia. Finalmente, veremos la prueba de rachas, la cual es una prueba para ver si hay evidencia de aleatoriedad, la cual no es sinónimo de independencia, pero cuando no hay aleatoriedad, eso ya es un referente de que no podría haber independencia. Más adelante hablaremos del primer enfoque, ya viendo algún ejemplo. Vamos a empezar entonces analizando o platicando del segundo enfoque, el gráfico de autocorrelación. Aquí tenemos su definición para una serie x1, x2 hasta xm. Llamaremos función de autocorrelación muestral a esta función RDT, que es este cociente. En el numerador vemos esta suma de diferencias, que son observaciones menos su media, en el primer factor, y en el segundo factor, las observaciones trasladadas en t es el parámetro de la función, menos la media. Ese producto es una interacción entre estas diferencias, y vamos a sumar todas y dividirlas entre m menos t. M, recuerden que es el tamaño de la muestra, t es el argumento de la función, y en el denominador vamos a tener el promedio del cuadrado de las diferencias de las observaciones y la media muestral. Como se ve aquí, esta fórmula es relativamente sencillo implementarla, por ejemplo en R, y además ya viene una función para obtenerla. Más adelante vamos a ver algún ejemplo. A la gráfica de esta función RDT se le llama correlograma. Ahora vamos a ver la prueba de Cox-Stuart. Supongamos la muestra U1 hasta UM, que estos valores vamos a pensar ya directamente que son nuestros valores que viven en 0 y 1, entre 0 y 1, y vamos a querer detectar posibles tendencias. Si el tamaño de la muestra es un número par, vamos a utilizar una variable auxiliar, aquí le llamo L, igual a m sobre 2, es decir, si m es par, entonces m2 será un valor entero, es justo la mitad, así que L sería m sobre 2, pero si m es impar, vamos a tomar a L como m menos 1 sobre 2. Consideramos ahora las parejas que se forman con los conjuntos. Estos conjuntos que se muestran aquí pues representan la primera mitad de datos y la segunda mitad de datos. Vamos a tomar el primer elemento de la primera mitad y lo vamos a emparejar con el primer elemento de la segunda mitad. Después el segundo elemento de la primera mitad también lo vamos a emparejar con el segundo elemento de la segunda mitad, como se muestra aquí. Es decir, U1 con UL más 1, U2 con UL más 2 y así hasta UL con UM. Es decir, UL es el elemento final de la primera mitad
UM es el elemento final de la segunda mitad. Estas parejas varían un poco si el valor de M es impar. Aquí se muestra abajo, sería U1 con UL más 2 y así hasta UL con UM. Ya que tenemos estas parejas formadas, se le va a asignar a cada pareja una etiqueta o calificación según el siguiente criterio. Si la entrada de la primera mitad, digamos UI, es menor a la entrada de la segunda mitad, digamos UI más tau, donde ya sabemos que este tau podría ser L más I o L más I más 1, dependiendo de si es par o impar el tamaño de la muestra. Entonces, si el elemento de la primera mitad fue menor al de la segunda mitad, vamos a asignar un más. Si el elemento de la primera mitad fue igual al elemento de la segunda mitad, vamos a asignar un signo igual, que le vamos a llamar empate. Y si el elemento de la primera mitad fue mayor al elemento de la segunda mitad, vamos a asignar un menos. La idea es considerar solo el número de parejas donde hubo más o donde hubo menos, sin los empates. Así que a ese número de elementos le vamos a llamar n pequeña y vamos a formar entonces una muestra S1, S2 hasta Sn, donde cada Si toma el valor de más o toma el valor de menos. Es decir, cada Si es una variable tipo Bernoulli, aunque no toma ceros y unos, pero el que tome solamente dos posibilidades es compatible. A una posibilidad le podemos llamar éxito y a la otra fracaso. En nuestro caso, nuestro éxito, en el sentido de que es la característica que nos va a importar contar, va a ser el signo más, es decir, el número de parejas donde el elemento de la primera mitad fue menor al elemento de la segunda mitad. La prueba de hipótesis que se plantea contrasta la hipótesis nula de que el número de signos más es igual al número de signos menos contra que no. La interpretación es que la hipótesis nula sería no existe evidencia de tendencia, ni a la baja ni a la alza, contra la hipótesis alternativa que sería existe evidencia de algún tipo de tendencia. El estadístico de prueba va a ser t igual al número de signos más. Y el p-value, que va a ser nuestro criterio principal, pues en este caso simplemente para ver si es menor a la significancia y en ese caso rechazar H0, ese p-value se va a calcular como la suma de todas las probabilidades de que Y sea X para valores de X tales que la probabilidad de que Y sea X esté por debajo, menor o igual, a la probabilidad de que Y sea T, a la probabilidad de que Y sea el estadístico de prueba T. No es un cálculo del p-value muy conocido porque normalmente usamos p-values, usamos distribuciones nulas continuas, pero aquí la distribución nula, es decir, la distribución del estadístico de prueba, dado que se cumple H0, es una distribución discreta, en particular es la distribución binomial n,1 medio. Por eso el cálculo del p-value para esta prueba, que es de dos lados, sería de esta manera: sumar todas las probabilidades que estén por debajo de la probabilidad de que Y sea igual a el estadístico de prueba T. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo implementado en R.